Hola chicos y chicas, en esta parte de la unidad hemos trabajado en torno a los conceptos de temperatura y de calor y de finalmente cómo el calor, es un proceso donde se transfiere la energía térmica entre dos o más cuerpos. Para comenzar la unidad, analizamos cómo se organizaba la materia y cómo ésta finalmente se comportaba. Para eso utilizamos el modelo cinético molecular de la materia. Este modelo teórico se sustenta en 4 principios fundamentales. El primero de ellos nos dice que toda la materia está formada por pequeñísimas partículas indivisibles que nosotros denominamos átomos. Hay distintos tipos de átomos de distintos tamaños y con distintas propiedades, pero toda la materia está compuesta por algún tipo de átomo. El segundo postulado nos dice que estas partículas se encuentran en constante movimiento, pudiendo estar vibrando en su posición o desplazándose de un lado a otro y chocando. El tercer postulado nos dice que a pesar que estas partículas se encuentran en constante movimiento, se mantienen unidas entre sí a través de una fuerza de atracción denominada cohesión molecular. Finalmente, el cuarto principio nos dice que entre cada molécula hay espacios vacíos donde no va a haber materia. A pesar de que estas se encuentren muy unidas por su cohesión molecular, siempre van a haber espacios vacíos entre cada una de estas partículas. A partir del modelo cinético molecular es que podemos entender dos grandes conceptos dentro de esta unidad. Uno de ellos es la temperatura, la cual tiene que ver con la cantidad de movimiento que tienen las partículas. Este movimiento, esta energía cinética, se libera en forma de energía térmica. Y nosotros podemos medir cuánta es la energía térmica que se está liberando a través de un instrumento llamado termómetro. Este es un termómetro de laboratorio, el cual nos permite medir desde los menos 12 grados hasta los 112 grados de temperatura. A diferencia del concepto de temperatura, el calor no quiere decir que algo esté caliente o que esté frío, sino que es un proceso donde se transfiere energía térmica entre dos cuerpos. Un cuerpo de mayor temperatura va a liberar energía cuando se encuentre con un cuerpo de menor temperatura. El de mayor temperatura va a liberar su energía térmica y el de menor temperatura va a absorber esa energía térmica. ¿Qué va a suceder? Este proceso de transferencia de temperatura va a ocurrir hasta que sus temperaturas se equilibran, logrando llegar al equilibrio térmico. El proceso de transferencia de calor puede ocurrir de 3 formas distintas. Puede ocurrir por conducción, cuando hay un contacto directo entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. En este caso, al haber este contacto directo, el de mayor temperatura va a transferir calor al de menor temperatura. Por convección, ocurre principalmente en líquidos y en gases. Quiere decir que en sólidos no va a ocurrir convección. En la convección, al interior del fluido, las partículas de mayor temperatura ascienden sobre el fluido llegando a la superficie y las de menor temperatura, al ser más pesadas y más densas, bajan. Esto genera constantemente corrientes de convección dentro del fluido, ya sea un líquido o un gas. Finalmente, en la radiación, a diferencia de las anteriores, no se necesita un medio físico para poder transferir el calor, ya que el calor viaja por ondas electromagnéticas. Un ejemplo de esto es el Sol, que a pesar de estar a miles de kilómetros de la Tierra, la radiación del Sol llega a la Tierra viajando por el espacio, el cual está vacío. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos tener ni un contacto directo, ni que viaje por un medio de propagación. En este diseño experimental podemos ver cómo de forma simultánea se transfiere calor de las 3 formas a la vez. Primeramente tenemos que producto de la combustión del gas se libera calor en forma de radiación, la cual sin tener un contacto directo con el vaso precipitado ni con el agua en el interior, logra transferir el calor desde la fuente hasta llegar al vaso de precipitado. Luego tenemos que dentro del vaso de precipitado y también en las partes de metal se logra transferir temperatura a través de la conducción, el cual va transfiriendo esta energía térmica dentro del material y al tener un contacto directo con las distintas superficies. También nosotros podemos medir la temperatura con el termómetro, ya que tiene un contacto directo con el agua en su interior.
y al tener un contacto directo, a través de la conducción del agua hacia el termómetro de mercurio, podemos saber la temperatura que tiene el agua. Finalmente, si ponemos atención, podemos observar las corrientes de convección que se están generando al interior del agua en el vaso de precipitado. Tanto así que, al tener unas pequeñas hojitas en su interior, podemos ver cómo estas constantemente se están moviendo. Recordemos que la convección se da ya que las partículas de mayor temperatura, que se encuentran en el fondo del vaso, suben dentro del fluido hasta llegar a las zonas superficiales, y las de menor temperatura, al ser menos densas, bajan, y esto constantemente genera corrientes de convección al interior del fluido, en este caso el agua. Bueno chicos, esta fue la cápsula de temperatura y de calor. ¡Hasta luego!